Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario de investigación clínica en COVID-19. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, que por lo menos aquí en Barcelona tenemos una tarde muy soleada y os agradecemos que estéis con nosotros. Quisiera agradecer a Ferrer la posibilidad de poder hacer este seminario también, porque está enmarcado en todo un proyecto de colaboración que ya llevamos un tiempo haciendo con ellos, que nos están ayudando a poder diseñar herramientas que nos permiten avanzar en la gestión de nuestros datos y conocer mejor necesidades de nuestros pacientes. Y, como no, a Bismarck, que es nuestro partner tecnológico, que también nos está ayudando en esta evolución. El seminario de hoy, yo básicamente haré una pequeña introducción, pero aquí los artistas importantes son los que ahora os presentaré, ¿no? Tenemos al doctor Werry, a Roberto Werry, que es del área de infecciosas y que ha sido el responsable de lo que sería todo el hospital COVID, lo que hemos llamado el hospital COVID, que ha sido la transformación de nuestro hospital en un monográfico para COVID. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Y después también tenemos a la doctora Laia Sanz, que es nefróloga del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar y que está siendo la impulsora de conseguir estructurar datos a partir de datos no estructurados en diferentes proyectos y que ella nos explicará más adelante. Buenas tardes, Laia, bienvenida. Hola, buenas tardes. Vale, pues un poco yo haré una pequeña introducción del seminario, un poco para poner un marco de referencia. Después continuará Roberto explicándonos la experiencia de herramientas que están ayudando a la gestión clínica en el seguimiento de la COVID. Y Laia después nos explicará unas cosas muy específicas de cómo podemos evolucionar y cómo podemos innovar un poco más. Os recuerdo que hay un mail al que podéis hacer preguntas. Durante toda la sesión podréis ir haciéndonos preguntas. A mí me llegarán vía mail y el mail lo debéis tener abajo a la derecha. Tenéis es axlifestreaming@gmail. Lo tenéis bien escrito por si alguien no entiende mi pronunciación. Y nada más. Yo creo que os animo a que nos hagáis preguntas, os animo a que bombardeéis sobre todo a Robert y a Laia en preguntas y sin más empezamos con la sesión. Bueno, pues mi nombre es Jordi Martínez y soy el director de Innovación y Transformación Digital del Hospital del Mar. Y aquí mi papel es básicamente de moderar. Para los que no nos conozcáis, el Hospital del Mar forma parte del Parc de Salud Mar, que es un consorcio público que está situado en la ciudad de Barcelona y que prestamos servicios tanto asistenciales como de docencia y como de investigación a través de diferentes centros, y que el hospital central, digamos así, es el hospital universitario, que es el Hospital del Mar. Claro, estamos aquí porque aparece un coronavirus que nos cambia la vida absolutamente a todos y que en todo este movimiento de investigación, de innovación y de inteligencia artificial, Big Data, etcétera, también nos la cambia porque acelera muchísimo las necesidades de poder trabajar sobre estos elementos. También es cierto que una de las lecciones que hemos aprendido es que si no te pilla con los deberes hechos, lo que puedes aprovechar de todo este movimiento es poco. Nosotros habíamos empezado a trabajar con algunas líneas prioritarias que aquí os enseño en pantalla, y ya intuíamos que había que trabajar hacia la gestión, hacia una mejor gestión de los datos para generar más conocimiento y para ofrecer un mejor servicio a los pacientes que atendemos, sobre todo en este hospital del 2030. ¿Qué pasa? Que con toda esta movida del coronavirus, pues nos ha acelerado esta necesidad. Porque al final, de lo que vamos a ver hoy es de la necesidad de tener datos que nos generen información y conocimiento para tomar mejores decisiones. Y este es un poco el núcleo de todo el relato, de toda la conversación que tendremos durante la próxima hora. Ya en el 2014 ya se apuntaba que todo esto iba a ir de tecnología de información asociada a datos. Por un lado, diferentes fuentes de información. O sea, la historia clínica no va a ser la única fuente de información, sino que tendremos diferentes fuentes de información, tenemos mayor capacidad de computación para poder analizar estos datos. Nuestros pacientes se van a mover en movilidad, por lo tanto tenemos datos en movilidad. Y además, todo lo que serían los flujos de trabajo cada vez serán más coordinados e incluso más digitales.
y esa información, y ese dato transformado se podrá ser consumido de diferentes maneras. Haremos nuevos modelos de atención al paciente, podremos descubrir enfermedades o cómo se relacionan enfermedades y sobre todo hacerlo en modelos de evidencia en el mundo real, no solo en ensayos clínicos, y podremos trabajar cómo identificamos pacientes de riesgo, cómo tenemos capacidad de prevenir esos pacientes de riesgo, adaptar qué tratamiento o qué abordaje hacemos con estos pacientes. Pero esto no es fácil porque para tener datos, para tener un buen resultado necesitamos una serie de elementos que son de bastante complejidad. Cómo cogemos estos datos, cómo somos capaces, en qué formato los tenemos, dónde los tenemos localizados, qué regulaciones tenemos por encima para poder utilizar ese dato y, sobre todo, tenemos dato estructurado, pero hay un montón de dato no estructurado que si lo utilizamos de una manera adecuada nos enriquece mucho más todo este dataset que nos permite tomar las correctas decisiones. Entonces, para hoy tendremos las dos presentaciones que ya os he comentado antes. Empezaremos por Roberto Guerri, que nos hará una presentación sobre cómo se necesitaba en un momento dado tener que introducir una base de datos más o menos estructurada para poder tener información que nos permita llegar a conclusiones para atender mejor a los pacientes con COVID. Esa base de datos, cómo está siguiendo y cómo ahora en la unidad funcional post-COVID que se ha creado en el hospital, cómo va a ser de gran utilidad para poder hacer una mejor gestión clínica de esta unidad. Roberto, cuando quieras, Flor. Bueno, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes y muchísimas gracias a Ferrer por haber organizado este simposio donde vamos, como decía Jordi, el aspecto fundamental fuera de lo que es la atención clínica estricta es la gestión de los datos generados y sobre todo cómo poder revertir estos datos en nuestros pacientes, la atención de nuestros pacientes. Y de hecho, de esto va lo que voy a tratar de presentar y de hecho de esto va lo que hemos intentado hacer con esta base de datos que hemos creado en el hospital y que es un poco lo que lleva a hablar ahora. Lo que va a presentar Laia después me parece que es bastante más interesante, pero ahora dejadme centrarme pues, en eso, en una base de datos clínica de alimentación manual, en el sentido que tenemos que ir a poner los datos y en un entorno estructurado, pero en un entorno particular, que es el entorno REDCap, del que os hablaré a continuación. Básicamente quiero dar una perspectiva de cuál es la situación en cuanto a los repositorios de datos clínicos, es decir, qué tipos de datos disponemos en clínica de forma habitual y sobre todo la importancia de estos datos en nuestra práctica. Interpretamos los datos y yo creo que el COVID ha puesto en manifiesto que los datos recogidos no solamente son para publicar y tener publicaciones de más o menos valor, sino que la importancia que pueden tener en lo que es la atención de nuestros pacientes, ¿no? Determinadas medidas, determinadas acciones que hacemos, si las podemos codificar de forma adecuada y almacenar de forma adecuada y analizar de forma adecuada, podemos tomar decisiones que repercutirán en la atención de nuestros pacientes. Por tanto, las estrategias, ¿no? de cómo aglutinar todos los datos en una base concreta y en el entorno REDCap que os presentaré y después os hablaré brevemente del entorno REDCap que hemos puesto en marcha en el Hospital del Mar. Básicamente, y esto es un poco lo que nos transmiten y que evidentemente es cierto, el patrón oro para testar hipótesis, el gold standard, son ensayos clínicos randomizados. Precisamente el COVID, el problema que nos ha generado es que no hemos tenido tiempo de tener ensayos clínicos randomizados para poder tomar decisiones clínicas basadas en la estricta evidencia, ¿no? Aparte, los ensayos clínicos randomizados, como bien sabéis, pues bueno, tienen un problema muchas veces de que no se pueden generalizar porque están circunscritos a una población concreta de características muy concretas y muy seleccionadas. Tienen un problema de tiempo, ¿no? Por el tiempo que tardamos en tenerlos y quizás en la crisis que hemos vivido en estos momentos, el tiempo jugaba en todo momento en nuestra contra.
y evidentemente tienen un tema de coste, ¿no? Son estudios muy caros de realizar. Estos, pues si un ensayo para probar un fármaco cuesta 15.000 euros por paciente, que es un precio que no es descabellado. Si queremos introducir 1.000 pacientes, pues vamos a necesitar 15 millones de euros. Nosotros, por ejemplo, en el caso concreto del COVID, no disponíamos de 15 millones de euros para testar ninguna de las acciones o de los tratamientos, ¿no? No era el objetivo de lo que nosotros estamos planteando, sino que necesitamos quizás plantear preguntas clínicas y obtener respuestas sobre lo que estábamos obteniendo. Por tanto, los ensayos clínicos nos permiten testar hipótesis, pero en el mundo real, en la práctica clínica, los registros clínicos son la herramienta que tenemos a nuestra mano, que pudimos utilizar de forma general, que lo que requiere es la capacidad de organizar una base de recogida de calidad suficiente para que los datos allí almacenados después se puedan analizar y se puedan extrapolar con los resultados a nuestra práctica clínica, que ha de ser dinámico, es decir, lo creamos sobre la marcha y lo vamos alimentando sobre la marcha, y evidentemente en el momento en que esto se pueda automatizar de la forma que sea, pues evidentemente ahorra costes y además ahorra tiempo. Esto la doctora Sanz nos hablará más y mejor. Por tanto, como aplicaciones de las bases de datos clínicas, que es de lo que se trata, de lo que nosotros, en el caso concreto del COVID, hemos creado en nuestro hospital, nos permite, pues de alguna manera, pues, bueno, utilizarlo como un generador de hipótesis, la posibilidad de generar hipótesis para realmente testar acciones clínicas concretas, también evidentemente, y hecho de una forma adecuada y respetuosa con los datos, hacer data mining para buscar pues señales sobre algún tipo de factor pronóstico o de acción que podamos llevar a cabo. El hecho de hacerla de forma prospectiva, y esto, por ejemplo, en la unidad de HIV de nuestro hospital, estamos tratando precisamente de sistematizar para poder realizar una recogida sistemática y protocolizada de todos los datos, desde el principio hasta el final. Eso nos permite, de alguna manera, agilizar la atención clínica, pero también recoger que los datos recogidos sean homogéneos, sean consistentes, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y un aspecto muy importante y que creo que hay que destacarlo desde el minuto 1 en el que empezamos a hacer todo esto, es el respeto estricto a lo que es la legalidad y sobre todo los requerimientos éticos que implica el tratar con datos procedentes de pacientes en situaciones concretas, ¿no? Por tanto, el estar sometidos, pues, tanto a la ley de la orgánica de protección de datos como al comité ético y bueno, tener las autorizaciones correspondientes y las consideraciones legales correspondientes, creo que es un paso previo fundamental antes de empezar con cualquier, digamos, trato de datos clínicos de pacientes a los que estamos tratando. Respecto a las estrategias para mantener una base de datos clínicos, pues bueno, ya hemos dicho que podemos hablar de una revisión prospectiva si planeamos algo de forma prospectiva, como de hecho ahora hemos estado haciendo, o retrospectiva, como también hemos hecho. Y yo recuerdo de residente, ¿no? Como iba a buscar en historias de papel y tomar datos en un SPSS, en un Excel, ¿no? Esta forma de mantener las bases de datos pues es la forma más antigua. Existe la opción de una extracción automática, por ejemplo, de los parámetros analíticos o de algún otro parámetro que esté codificado, que luego además se puede complementar con una revisión manual de la historia clínica para buscar algo más de granularidad en los datos, ¿no? Es una forma híbrida. Y después es un poco la integración completa en un sistema electrónico en el que recojamos los datos clínicos, pero además esos datos clínicos se puedan de alguna manera ya extrapolar en forma de datos para poder hacer un análisis, ¿no? Una sistematización. Esto implica una sistematización de todo el proceso. Bien, en el COVID, la sistematización de todo el proceso, a pesar de que en la práctica clínica tratamos de hacer la sistematización de todo el proceso, es decir, protocolizando todos los procesos de tal manera que la atención al paciente fuera lo más homogénea posible, la recogida de los datos, evidentemente, con la prioridad fundamental que era atender al paciente no fue posible. Pero sí que es cierto que desde el minuto 1 detectamos o consideramos la importancia fundamental de recoger esos datos. Respecto a lo que comentábamos, ¿no? Un planteamiento es hacer una revisión en paralelo con la historia clínica y extraer los datos de allí, unos datos que después pues, haremos un análisis pues, sobre unas hipótesis concretas o no.
Y el caso es que esto nos permite, pues sobre todo es una cierta granularidad, es una gran ventaja, es decir, podemos ir al detalle que queramos al momento de planificar la recogida de estos datos y además podemos aplicar lo que es la interpretación, no dejar que una máquina haga una extracción del dato, sino que, bueno, a que haya una persona entrenada en la patología o en lo que estamos recogiendo y que de alguna manera permita ir a buscar en más detalle el dato. Esto de alguna manera permitiría ganar en calidad en algunos aspectos en los que puede ser necesario. Por ejemplo, en el COVID, en el momento en el que se decide tomar una acción clínica con un paciente, una pronación o pasar una ventilación mecánica no invasiva o invasiva, lo que parece algo muy lineal y que recogido en una base de datos puede ser determinado con un clic, pero bueno, en algún momento determinado pues sí que puede ser necesario la intervención de alguien que interprete si eso se realiza en el momento o en qué momento se realiza y la forma en cómo se recoge eso en una base de datos a veces en un sistema automático no es tan sencillo de realizar. Respecto a la integración completa, es decir, cuando todo es automatizado, pues evidentemente nos permite hacer algo puramente prospectivo en el que vamos a recoger qué datos queremos y vamos, por tanto, a tenerlo automatizado de tal forma que solamente recojamos esas variables, ¿no? Esos datos. Eso puede estar integrado en la rutina clínica, sobre todo en procesos en los que está todo muy protocolizado y una vez está implementado, el coste evidentemente es bajo, pero bueno, la calidad de los datos es un punto, sobre todo porque perdemos esa granularidad que decíamos antes, pero sobre todo hay un aspecto importante, es que a veces se puede morir de éxito, ¿no? Es muy importante que puedes tener tal cantidad de datos que después hacer el manejo adecuado de esos datos es un aspecto muy importante. No es una desventaja, sino que solamente hay que saber que un exceso de datos, y sobre todo si no sabemos bien lo que hacer con ellos, también es importante. Como os decía, nosotros hemos utilizado el entorno REDCap. El entorno REDCap es un entorno de registro electrónico de datos clínicos que fue creado en el 2004 por la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, en Estados Unidos, y a partir de ahí ha ido creciendo y se ha ido haciendo grande. Es decir, la Universidad de Vanderbilt lo pone a disposición de las entidades de investigación y universidades, también a entidades privadas, pero en ese caso bajo coste, pero en el caso de entidades públicas y entidades, digamos, de investigación y universitarias es gratis y permite en un entorno web hacer una recogida sistemática de datos en la que nosotros somos capaces de crear exactamente cómo queremos que se recojan los datos y de qué manera. Está creado específicamente para investigación y un aspecto importante es que cumple los requisitos legales y éticos fijados por la administración norteamericana, que es una ley ya del año 96, el HIPAA, en el que bueno, pues en Estados Unidos todo tiene que estar circunscrito a esto. En nuestro entorno pues sería pues, la Ley Orgánica de Protección de Datos, las consideraciones del Comité Ético, etcétera, etcétera. Una de las características del entorno REDCap es su facilidad en el momento de usarlo, es decir, el crear el diseño de la base de datos es muy sencillo y además es sencillo de usar. Además, tiene unos estándares de seguridad muy altos en cuanto a la encriptación y la codificación y, sobre todo, además permite una trazabilidad de quién realiza el acceso y, además, quién modifica o qué datos se modifican por cada uno de los usuarios que sean admitidos. Eso permite jugar bien. Aquí ya os enseño el entorno REDCap de nuestro hospital, por ejemplo. Este es mi propio acceso en el que, como veis, pues hay varias bases de datos, varios digamos, proyectos ya en marcha y vemos un proyecto que es el proyecto COVID-19 del Hospital del Mar, que en este momento cuenta con 484 variables. Cuando entramos en el proyecto ya tenemos el concepto de proyecto, es el concepto de base de datos en general y cada proyecto está constituido por diferentes instrumentos. Los instrumentos son conjuntos de variables que corresponden a un área específica, es decir, parámetros o variables del entorno demográfico. Pues creamos un instrumento que sea entorno demográfico y todas las variables las recogemos en esa hoja. Después está el instrumento de datos analíticos, pues exactamente lo mismo, ¿no? De esta manera que cada proyecto tiene varios instrumentos y podemos de alguna manera aglutinar y conocer y tener clasificadas y bien distribuidas los datos. Nosotros creamos el proyecto en este entorno y se realiza un diseño en el que bueno, pues luego os enseñaré un poco cómo funciona el nuestro. ¿Y qué es lo que ha pasado en el COVID y por qué hemos llegado nosotros a este punto y a hacerlo de esta manera? Nosotros reconocimos
como todo el mundo. Es decir, desde muy pronto la importancia de tener datos clínicos reales porque estábamos ante una infección nueva de la que no conocíamos absolutamente nada, que los ensayos clínicos randomizados que tenían que venir iban a tardar en venir por lo mismo que hemos comentado antes y, por tanto, íbamos a necesitar una fuente de información, por lo menos de lo que estamos haciendo, para poder valorar exactamente lo que estamos haciendo y la repercusión o el impacto clínico que tenía, ¿no? Por tanto, en ese sentido, nosotros planteamos, como os digo, desde muy al principio el crear un entorno de una base de datos. Inicialmente se planteó pues, si hacerlo en un entorno SPSS o un entorno Access. Lo que pasa que ponía la dificultad de quién iba a hacer la alimentación de esta base de datos. Y por experiencia propia, por haberlo usado previamente y más, pues optamos por el entorno REDCap. El entorno REDCap, es decir, creamos una base de datos para recoger los datos demográficos, la situación previa de los pacientes, las comorbilidades, los episodios del episodio a actuar, el inicio del episodio, la situación clínica, los tratamientos, la evolución y el desenlace. Es decir, el objetivo que nosotros planteamos fue de cada uno de los pacientes atendidos en la unidad de hospitalización COVID, tener la secuencia de lo que le sucedía al paciente desde el momento en el que llegaba hasta que se marchaba, con todo lo que se le hacía y cuál era la situación que pasaba de este paciente. Por tanto, el problema que además nos encontramos es que teníamos un incremento exponencial de casos, por lo tanto, que los clínicos o las personas que estábamos tratando pacientes, no alimentando la base de datos. Esto era un primer hándicap en el momento de realizar la alimentación de la base de datos. No disponíamos de un medio automatizado que hubiera sido perfecto para poder realizar esto mismo que os estoy mostrando ahora. Y además, como os decía, queríamos recoger variables clínicas que consideramos nosotros relevantes desde el principio hasta el final del episodio del paciente. Los data managers, como que precisamente los clínicos estábamos al pie de la cama, no íbamos a ser nosotros, por tanto, sabíamos que iban a ser personas de diferente background, por tanto, necesitábamos algo sencillo y que además se pudiera acceder desde diferentes lugares. Por tanto, llegamos a la conclusión que REDCap ofrecía esto, ¿no? Ofrecía un entorno seguro, la posibilidad de preservar los datos de forma anónima, y esto es muy importante, con acceso trazable y restringido a la base de datos y a los datos, que además estuviera controlado, y además teníamos la posibilidad de establecer pues, puntos de calidad, de control de calidad de las variables, y sobre todo el entorno es un entorno fácil de usar. Es todo con tics, con fechas, no deja mucha opción a texto libre, está todo muy cerrado y eso permitía un poco la facilidad de lo que estábamos haciendo. Esta es nuestra base, exactamente. Esto es únicamente para enseñaros en qué consiste. Es decir, diferentes instrumentos, epidemiología y comorbilidades, la hospitalización en sí, datos de laboratorio, estudios radiológicos, tratamientos que recibe el paciente durante la hospitalización, en situaciones concretas como de rehabilitación y por enfermedades como la diabetes, que parecía que tenía un factor importante dentro del desarrollo del COVID, reacciones adversas a medicamentos, datos de patología, de biopsias y demás que tenemos los pacientes y el fin de estudio como el desenlace. Aquí a vuestra derecha veis el aspecto que adquiere la base de datos cuando la rellenamos. Es decir, es parecido a un entorno Access, lo que pasa que la ventaja es que nos permite variar y modificar cualquiera de estos datos y además hacer variables ligadas y además nos permite establecer sobre todo límites para que no haya datos que puedan ser erróneos, ¿no? Las fechas, pues podemos dar un rango de fechas para que no nos encontremos en un 1900. Evidentemente se pueden hacer variables calculadas, ¿no? como se puede hacer en Excel o también en Access. Se pueden establecer menús desplegables o se pueden establecer, como os decía, fechas y demás. Todo esto se codifica en un entorno que puede ser fácilmente exportable pues en formato CSV o en formato SPSS, en formato Stata, en formato R. Es decir, almacenamos los datos y después el volcado de estos datos puede ser fácilmente hecho en cualquiera de estos sistemas. Por tanto, de cara a lo que nosotros estábamos buscando, que era la facilidad y la amplitud de acceso y, por otro lado, la posibilidad de obtener datos de forma rápida y exportados de forma rápida, este entorno para nosotros era fundamental. ¿Cómo funcionamos?
Nosotros en el momento en el que vimos la necesidad de esto y sobre todo viendo que la hospitalización COVID estaba abarcando todo el hospital, pensamos en que la base de datos tenía que ser transversal a todos los profesionales. Es decir, nosotros creamos esta base de datos, como os decía, 400 variables y la pusimos a disposición del hospital. De hecho, no es que cualquiera pueda llegar y disponer de todos los datos, porque como comentamos, es muy importante el aspecto de mantener la anonimidad y del acceso de los datos pues, en base a criterios éticos, pero sí que respaldado por el comité ético y un comité creado ad hoc que evalúa los proyectos, la conveniencia, la utilidad y se autoriza a exportar los datos específicos para realizar ese estudio. De tal manera que los datos no están libremente circulando, sino que se ha intentado trazar una cierta control del acceso a los datos. Actualmente, y esto es un aspecto importante y creo que merece la pena reseñar porque para mí ha sido una sorpresa agradable y sobre todo creo que es digno de mención. Es decir, como que no, en aquel momento, todo el hospital, todo el personal médico del hospital sanitario estaba volcado en la atención de los pacientes, estudiantes de la Facultad de Medicina se ofrecieron a hacer tareas de este tipo, les propusimos y automáticamente tuvimos 30 personas que se ofrecieron voluntarias a hacerlo de forma desinteresada a la inclusión de los datos. Básicamente funcionamos en que hacíamos una sesión de entrenamiento que duraba unas 2 horas en incluir estos datos. Hemos creado un chat de WhatsApp de dudas para cualquier problema en el momento de introducir un dato, es que no haya disparidad, es decir, ya saben que estamos accesibles 4 médicos del servicio de infecciosas ante cualquier duda de si un tratamiento, una variable, de qué manera presentarla, pues en un chat lo ponemos en común y lo respondemos. Y la idea es que todos los estudiantes que han colaborado con nosotros, pues hemos creado un grupo COVID-MAR para firmar todos los artículos y además hemos dado el compromiso de que a medida que vayan generándose artículos o publicaciones de estos datos que ellos han introducido y demás, intentaremos que haya autorías individuales para los diferentes estudiantes. Para, de alguna manera, siendo que hay tanta gente introduciendo datos y no son personas data manager expertos, sí que hemos contado con personas data manager expertos que hacen control de calidad, ¿no? Damos revisión aleatoria de casos datos introducidos e intentamos comprobar que la calidad de los datos sea adecuada, ¿no? Si detectamos alguna disparidad o detectamos algún punto en el que se puede mejorar, pues lo tratamos de hablar con la persona un poco por lo demás. Bien, como os decía, el punto en el que estamos, esto está siendo evaluado por el comité de ética, ha sido evaluado por el departamento legal del hospital, las personas que acceden firman un documento de confidencialidad. A día de hoy hay 24 usuarios activos, es decir, 24 estudiantes que están introduciendo los datos, de un total de 64 que han participado. A decir que esto es iniciativa del doctor Horcajada desde el minuto 1 en el que dijo la importancia de más y la catalización del doctor Pascual en el que facilitó absolutamente todos los procesos para que esto se pudiera llevar a cabo y realmente se transformara en algo, como os decía, hospitalaria. La doctora Villar del Servicio de Infecciosa supervisa esto y las doctoras Silvia Castañeda y doctora Cecilia Canepa también del Servicio de Infecciosas pues damos soporte a los estudiantes, como os decía. Por tanto, a modo de conclusiones y un poco en la visión de de dónde veníamos y hacia dónde vamos, pues esto, como os decía, es un proyecto transversal trabajado por los profesionales del Hospital del Mar y además puesto al servicio de los pacientes, esto es importante. El objetivo de esto no es publicar, sino que es ver que lo que estamos haciendo, qué es de lo que estamos haciendo va mejor y por tanto poder hacerlo cada vez mejor. Que el objetivo es responder a preguntas clínicas concretas sobre la experiencia clínica mientras se va generando evidencia por medio de los ensayos clínicos, que creo que hay que destacar el papel de los estudiantes de la Facultad de Medicina porque lo que han hecho es lo que ha permitido que esto tire adelante. Que este proyecto además permite incorporar a nuestro hospital una herramienta que fundamentalmente yo creo personalmente que es muy útil para funcionar como ese entorno REDCap, que evidentemente el futuro es la automatización de la obtención de los datos y creo que es el siguiente paso y que finalmente no debemos olvidar que los datos deben estar bien recogidos, pero que además lo que viene después, que es un análisis adecuado y la interpretación de los mismos, es la parte que viene ahora y es la parte realmente importante de lo que vamos a hacer.
Muchas gracias, Roberto. Ha sido una explicación muy exhaustiva del proyecto REDCap, que al final ha sido la excusa para introducir REDCap para otras bases de datos relacionadas con el COVID, de manera que estamos intentando mover a toda la organización para utilizar este entorno, de manera que podamos tener datos lo más estandarizados posibles, que eso nos permita hacer proyectos colaborativos con otros centros, ¿no? Eso sería un elemento. Y también otro elemento importante que se ha introducido es el modelo de gobernanza de una base que es colaborativa. Por lo tanto, al final hay que saber definir muy bien cuáles son los accesos, cuáles no son los accesos, etc. Hemos visto que tenemos datos clínicos. A estos datos clínicos le hemos ido añadiendo otros datos. O sea, estamos, por ejemplo, un proyecto de inteligencia artificial sobre la radiografía de tórax, en la que ya tenemos capacidad diagnóstica a partir de una radiografía de tórax sobre si el paciente tiene COVID o no, con una precisión bastante buena, y que además es una herramienta que hemos puesto a disposición del servicio de urgencias y que lo hemos hecho introduciendo datos clínicos, con datos radiológicos, con datos moleculares, etcétera, ¿no? A estos datos les iremos añadiendo otras cosas, como a nivel estratégico hay que ir pues, todas las ómicas, o sea, es decir, tendríamos que llegar a ser capaces de generar un entorno de datos que permitan relacionarse entre sí para generar mejor conocimiento. Y en esa línea es muy importante obtener información estructurada a partir de lo no estructurado. Y esto es el proyecto que la doctora Sanz lleva ya unos meses empujando, no solo ahora con el tema COVID, sino previamente ya en su servicio de nefrología, haciendo ya algunos estudios muy interesantes y acompañados de Folsonomy y de Ferrer. Doctora Sanz, cuando usted quiera. Buenas tardes a todos. Yo soy Laia Sanz, soy nefróloga del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar y en esta segunda parte del seminario de lo que pretendo hablar o lo que pretendo transmitir es nuestra experiencia en la aplicación de folsonomía para el análisis de informes de alta de los pacientes atendidos en el hospital a efectos de COVID-19. ¿Y de qué va esto de la folsonomía? Yo cuando escuché esta palabra por primera vez hace un año aproximadamente, un poquito más, la verdad es que no tenía ni idea de lo que iba. Y ahora, después de este tiempo de experiencia, si tuviera que poner un titular, pues diría que va de extraer datos a partir de lo que escribimos, ¿no? Hemos visto cómo a través de la generación de una base de datos en el entorno clásico que conocemos y de la alimentación de esta base de datos podemos obtener mucha información, pero esto va de obtener estos mismos datos sin tener que crear esa base de datos de base ni tener que alimentarla posteriormente. Esta herramienta nos permite seleccionar o identificar de manera rápida pacientes con determinadas características. Quiero saber cuántos de los pacientes que han ingresado con COVID son hipertensos. Esto te permite sacar rápidamente esos datos a partir del informe de alta, que es lo que hemos trabajado en esta ocasión. Te permite evaluar distintas variables de manera paralela y sobre todo lo que es relevante es que es en tiempo real, es decir, yo hoy tengo 500 informes de alta y analizo hoy qué pasa con estos pacientes. Mañana tengo 550 y vuelvo a pedir a la herramienta que me analice esos datos que para mí son importantes sin tener que utilizar el tiempo que nos supone el introducir datos de 50 pacientes nuevos en una base de datos. Te permite también plantear nuevos estudios o evaluar nuevas variables que no habíamos considerado de interés en el momento en el que se crea una base de datos. Es decir, podemos considerar, y la poca experiencia en esta infección, pues en este caso es un aspecto relevante, que nos importa recoger datos de 500 variables, ¿no? Y cuando ya tenemos todo el montón de pacientes metidos en nuestra base de datos, nos damos cuenta que había una patología que tenían los pacientes previamente que no habíamos tenido en cuenta, que no pensábamos que podía ser relevante de recoger y meses más tarde nos damos cuenta que sí.
la utilización de la folsonomía te permitiría extraer este dato de manera rápida sin tener que volver atrás y revisar toda la información de manera manual previamente. Y entre otras cosas, ¿no? Cuando pienso en ventajas de esta herramienta, pues nos permite detectar errores o realizar un control de calidad de nuestra asistencia médica, en el sentido de que si es muy importante que los pacientes dados de alta con COVID lleven tal tratamiento, la herramienta nos puede hacer saltar una alarma en el sentido de si no has puesto en el informe de alta que el paciente se vaya con esta medicación, pues te aparece la alarma de cuidado, hay algo que aquí no funciona adecuadamente. Como ha dicho Jordi antes, mucha de la información que generamos, gran parte de la información que generamos está desestructurada y por lo tanto la revisión de estos datos y transformarla en algo estructurado es algo que nos lleva tiempo en nuestro sistema clásico de investigación clínica o de analizar lo que hacemos clínicamente. Así que Folsonomía, esta herramienta de Bismarck, de lo que va es de ordenar lo desordenado. Hay alguna diapositiva que la tengo gracias a Ismael Baibé de Bismarck y son estas que mostraré a continuación. Como ven en esta tabla de la parte izquierda lo que tenemos son datos estructurados en base al nombre de una determinada persona, un determinado paciente, su edad y el género. Pero en esta otra tabla de aquí lo que tenemos son datos desestructurados. Tenemos lo que nosotros escribimos en una historia clínica o en un informe de alta. Y en estos casos lo que debemos hacer nosotros es leer estos informes de alta y decidir cuáles son esas variables que queremos transformar en categóricas, transformar en algo estructurado. Por ejemplo, la variable que nos interesa es la variable ictus. Quiero saber cuáles de estos pacientes han tenido o no han tenido un ictus. Y lo que haríamos sería decir, bueno, pues el paciente 1 y el paciente 6 tienen la palabra stroke en nuestra historia clínica, en nuestro informe, han tenido un ictus, variable sí y el resto no. Pero ¿qué es lo que nos puede pasar? Nos puede pasar que hay varias maneras de escribir lo del ictus o nos podemos encontrar con un ictus isquémico o un ictus hemorrágico o que sea cardioembólico y en este caso este último paciente pues pone cardioembólico pero no pone stroke y en este sistema pues quizás nos lo podríamos perder si lo que hiciéramos fuera utilizar una entidad maestra a la hora de evaluar estos informes. La folsonomía lo que te permite es justamente esto, no tener que tener una entidad maestra, una serie de variables base a partir de las que buscar, sino que puedas incluir en tu búsqueda de datos nuevas variables que en un inicio no habías decidido evaluar. Así que la folsonomía lo que puede hacer, lo que nos ayuda es transformar el caos en conocimiento. Y este caos puede venir de distintos tipos de documentos. En este caso, pues mostraré lo que hemos hecho con nuestros informes de alta, que son informes en formato PDF, pero obviamente se podrían analizar datos de otros registros de la historia clínica de los pacientes. ¿Y qué hago yo, que soy nefróloga, ¿no? Aquí en medio del COVID? Pues la historia viene de hace un poquito más de un año, realmente cuando de la mano de Ferrer nos introducen esta herramienta de Bismarck, Folsonomy, en mi servicio en concreto, ¿no? Y propusimos hacer un trabajo piloto en base a la utilización de folsonomía y los informes de alta de nuestro servicio en un periodo de 3 años. Esta primera experiencia piloto quedó reportada en este artículo que se publicó hace unos meses y cuando llega esta epidemia de COVID que nos transforma a todos realmente y que implica la generación de mucha información en un espacio de tiempo muy corto y Roberto ya lo ha dicho, ¿no? Vieron ellos, claro, desde el principio que era importante poder recoger toda esta información, pero no teníamos tiempo realmente de ir recogiéndola. Yo lancé al doctor Pascual, a Jordi Martínez, a Roberto Guerri y al doctor Alcajada la posibilidad
de utilizar esta herramienta con la que ya teníamos experiencia para extraer de manera rápida información clínica de los informes de alta, que es lo mismo que habíamos hecho en el servicio de nefrología, trabajar con los informes de alta. Saben, como todos, que la incidencia de COVID-19 en España llevó a un gran número de ingresos en los hospitales del país, especialmente durante los primeros meses de la pandemia, y que cada día generamos en los hospitales un montón de datos derivados de esa asistencia médica y que gran parte de ellos los tenemos recogidos en los informes de alta de la hospitalización de un paciente. El análisis de estos datos nos puede permitir un control de calidad de las acciones que realizamos, obtener datos observacionales de manera transversal o incluso de manera prospectiva, generar evidencia científica y seleccionar de manera rápida a determinados grupos de pacientes para analizar con más detalle las características que comparten en común. Así que, de alguna manera, la implementación de la folsonomía nos permitía el poder pasar de este sistema clásico que nos ha comentado Roberto de generación y alimentación de bases de datos con mucho detalle a esta explotación automatizada de los datos no estructurados que vamos generando cada día. Al final esto pues, va de Big Data, ¿no? Que sabemos que viene definido por un volumen de datos tal que hace complejo su análisis manual porque son datos muy variables y por la velocidad de generación de los mismos. En esta herramienta lo que se ha hecho es volcar 34.000 y algo más altas médicas del hospital. Más de 25.000 altas son provenientes del servicio de urgencias y 8.400 aproximadamente de las que están volcadas provienen de las unidades de hospitalización del hospital en el periodo que muestro aquí, desde principios de febrero hasta mediados de mayo del 2020. Estas altas médicas, como ya he dicho, están en formato PDF, se escanearon y se almacenaron. Tuvieron que pasar un proceso de data quality y de normalización, es decir, hay que ver cómo están estructurados estos informes de alta para saber dónde hay que buscar la información que nosotros queremos. Y después de este proceso de lematización o de búsqueda de raíz de las palabras y la creación de determinados algoritmos para extraer esta información, podíamos llegar a folsonomizar, a etiquetar la información escrita como lo hacemos habitualmente para finalmente poder comparar lo que encontrábamos, la información que obteníamos de estos informes de alta. Hay algunas cosas que es importante tener en cuenta. Hay un trabajo previo, esto no es una cosa automática, ¿no? Yo pongo los informes de alta en el sistema y ya me sale toda la información directamente. Es importante el saber cómo están estructurados estos informes de alta, saber identificar de dónde sacamos la información que queremos, la de las distintas secciones del informe, en la enfermedad actual, en los antecedentes patológicos del paciente, en la evolución, cómo escribimos en cada uno de estos apartados es importante y la verdad es que los médicos somos muy creativos a la hora de escribir informes de alta y esto tiene su dificultad a la hora de utilizar esta herramienta. Hay que tener en cuenta también que aquí escribimos en 2 idiomas, en catalán y en castellano, lo cual no es un problema para esta herramienta que nos permite crear sinónimos entre palabras. Esto también es un trabajo previo que hay que hacer y que también los médicos escribimos con acrónimos, ¿no? Hipertensión muchas veces es HTA. Y así tantas otras, ¿no? La enfermedad renal crónica es ERC y cosas por el estilo, que es importante tenerlas en cuenta y poder crear los sinónimos adecuados para que no se nos pierda información. Así que la búsqueda de términos, de las distintas maneras en las que podemos decir las cosas, el crear sinónimos bajo una misma etiqueta, esto es un trabajo previo que hay que hacer y la verdad es que enfermedad o infección por COVID lo hemos escrito de muchas maneras distintas, como veréis luego en la herramienta. Luego, otra parte relevante es cómo analizamos la medicación que reciben los pacientes, ¿no? Escribimos principios activos, escribimos nombres comerciales, hay familias de fármacos que tienen un montón de principios activos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en mi ámbito, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, pues el lisinopril, el ramipril, el enalapril,
pues si yo me tengo que dedicar a buscar cada uno de ellos, puedo perder un montón de tiempo, y el tiempo hemos dicho que es una de las ventajas de la utilización de esta herramienta. Así que al final lo que se hizo es agrupar los medicamentos en base a esta clasificación ATC, que te los clasifica por familias y te permite ganar mucho tiempo. Para mostrar en un momento cómo queda esta herramienta o la imagen que tiene este software. Esta es la pantalla principal, diría yo, o con la que yo acostumbro a trabajar. Una pantalla con una pestañita que pone buscar, y en la que, por un lado, tú puedes indicar qué es lo que quieres ver escrito del informe de alta, y luego una serie de pestañas de lo que quieres seleccionar, ¿no? Para nosotros, en este caso en concreto, en el COVID, una de las cosas que nos importaba era, por ejemplo, yo quiero analizar de manera distinta a los pacientes que han estado vistos únicamente en el servicio de urgencias y luego se han podido dar de alta, que los que han necesitado una hospitalización, ¿no? Pues la selección de dónde han sido atendidos estos pacientes era relevante. Y luego está esta pestaña de aquí, en la que vamos introduciendo los filtros que nos interesan para analizar las preguntas que nos hagamos, ¿no? Búscame los informes de alta que contienen en el campo diagnóstico la etiqueta, pues COVID-19 en este caso, ¿no? COVID esta es la pantalla del Tag Manager, donde introducimos las diferentes etiquetas que queremos evaluar. En este caso, la de COVID, como veis, había un montón de sinónimos distintos en los distintos informes de alta que se fueron analizando. Hasta había un COVID-18. Alguien aquí se avanzó un año a la epidemia, y esto obviamente es un trabajo previo, ¿no? De evaluar cómo están escritas las cosas para que no se nos escape ningún informe con una determinada característica. La herramienta te permite también la creación de implicaciones, es decir, yo quiero saber los pacientes que tienen cualquier tipo de antecedente cardíaco, ¿no? Y el antecedente cardíaco puede ser una cardiopatía isquémica, etiqueta aquí, puede ser una fibrilación auricular, puede ser insuficiencia cardíaca, y quiero que todos estos pacientes queden debajo del paraguas de antecedente cardíaco. Entonces, la herramienta te permite buscar por separado los que tienen cardiopatía isquémica y los que tú has decidido que quedan bajo el paraguas de antecedente cardíaco, por ejemplo. Lo primero que hicimos fue buscar de este montón 34.000 informes de alta, aquellos que contenían el término COVID-19 o sinónimos en alguna parte del documento. Eran 4.178, pero nos dimos cuenta rápidamente que ahí había muchos falsos positivos, ¿no? Porque en cualquier apartado del informe podía implicar que en la evolución pusiera se ha descartado infección por COVID, y si esto no lo veías adecuadamente, pues se te podían colar falsos positivos, ¿no? Al final, la detección de casos de COVID reales la hicimos mediante la búsqueda en el apartado diagnóstico de nuestros informes de alta de la palabra COVID-19 o todos sus sinónimos, como he mostrado anteriormente, y de la creación, esto es algo nuevo que hicimos, no habíamos hecho con nuestra experiencia piloto en nefrología, de reglas para excluir esos falsos positivos, ¿no? Detectar cosas como COVID descartado, SARS-CoV-2 negativo, se descarta infección por coronavirus, todas estas cosas que si solamente podemos coronavirus o COVID-19 nos salen como positivas, ¿no? Aquí la etiqueta COVID le añadíamos las reglas para ir sacando a todos aquellos falsos positivos de nuestros informes. Así que finalmente nos quedaron 2.800 informes con diagnóstico de COVID-19, 1.500 y algo eran procedentes de unidades de hospitalización y 1.268 eran informes del servicio de urgencias. Y solamente a modo de ejemplo, ¿no? Algunas de las cosas que nos podríamos plantear, preguntar a la herramienta, ¿no? Con los informes de alta que teníamos, lo que hicimos fue evaluar 2 periodos de esta epidemia y ver qué había pasado, ¿no? En cada uno de estos 2 periodos. El primer periodo y el segundo periodo. El primero llegaba pues hasta principios de abril y el segundo hasta el final de la inclusión de todos estos informes en la herramienta, mediados de mayo. Pues lo que vimos es que durante el primer periodo epidémico, la verdad es que el número de ingresos superaba el número de altas que dábamos, lo que traduce la presión asistencial de esta primera etapa. En cambio, en la segunda parte de este periodo epidémico, pues el número de altas superaba, casi doblaba el número de admisiones,
lo que realmente se notaba, ¿no?, en la asistencia en el hospital, ¿no? Y le puedes preguntar a la herramienta, pues, características de este estilo. Dime el porcentaje de pacientes que tienen más de 65 años en cada uno de los periodos. Dime cuántos éxitos hubo en el primer periodo y cuántos hubo en el segundo, ¿no? Pues el porcentaje de éxitos también fue más elevado entre los informes de alta del primer periodo que el segundo. ¿Cuántos de estos pacientes tenían el diagnóstico de una neumonía? ¿Y cuántos requirieron una intubación en el contexto de esta infección por COVID, ¿no? Todas estas son preguntas que le hemos ido haciendo a la herramienta en base a los informes de alta en PDF. Como otro ejemplo, ¿no?, de los 800, casi 50 informes de la unidad de hospitalización intrahospitalaria, no de la hospitalización domiciliaria en el hospital, pues podíamos sacar características de los pacientes. Dime cuántos de estos pacientes que han ingresado tenían una coinfección por VIH, pues 37, cuántos eran hipertensos, 300 pacientes, lo que decía antes, ¿no?, del paraguas de enfermedad cardíaca o enfermedad respiratoria previa, cuántos tenían enfermedad renal crónica, cuántos había de trasplantados renales, esto es mucho en mi territorio, que ingresaban por COVID, y como hubo mucha controversia con los inhibidores del sistema renina-angiotensina e infección por COVID, pues utilizando esta clasificación ATC le preguntamos a la herramienta, dime cuántos de estos pacientes ingresan y tienen infección por coronavirus. Así que las ventajas de esto ya las había comentado al inicio, pero todo no son maravillas y, por supuesto, hay montones de puntos de mejora que podemos discutir. Obviamente, lo que no está escrito en un informe de alta, con lo que hemos hecho hasta ahora, no se puede analizar. Hay mucho que hacemos en los hospitales que no queda recogido en los informes de alta o no queda recogido al detalle, como decía Roberto previamente, qué pasa con las analíticas, con las medicaciones administradas durante la hospitalización. Pues eso son cosas que deberán trabajarse en un futuro. Hemos aplicado las reglas para poder descartar los falsos positivos. Esto fue algo nuevo en este proyecto. Y una cosa relevante también, ¿no?, en la exportación de estos datos en nuestras bases de datos clásicas, ¿no?, en formato Excel, en formato SPSS. Esto hemos podido trabajarlo también y es viable el poder utilizar esta herramienta y exportar datos en Excel. Hasta aquí lo que yo quería contar. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, doctora Sans. Bueno, ahora tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas que nos han llegado. Y, bueno, yo hay una pregunta para Roberto. Oye, esto de RedCap y Bismarck, y Folsonomy, esto no se puede, ¿cómo lo ves? ¿No se puede fusionar? Digo que creo que habrá que fusionarlo. De hecho, no lo he dicho, pero el tiempo medio de llenar un paciente COVID en la base de datos de RedCap, ya os digo, son 400 variables, está en torno a 1 hora, incluso por gente entrenada. Es decir, las sesiones de entrenamiento que hacemos a la gente que se está incorporando, estamos 2 horas introduciendo un paciente, ¿vale?, que les explicamos y demás, pero los primeros momentos, es decir, todo lo que pueda servir para optimizar la extracción de datos y solamente tener que ir a buscar aquellos datos que por las características o por el interés particular haya que ir a buscar, yo creo que se podría establecer perfectamente un sistema híbrido, ¿no?, un sistema mixto de esto, y yo creo que eso sería la jugada perfecta, porque podríamos tener muchos datos recogidos de forma automática por Folsonomy que de hecho, yo con Alaya, abusando de la confianza, le he pedido registros de la base de, por ejemplo, pacientes HIV que nos interesaba, es decir, toda una serie y esto, pues, es decir, agiliza mucho todo este tipo de recogida. Por tanto, yo creo que sí, que tenemos que ir a lo ideal sería un sistema híbrido. Ligado con lo que comentaba Roberto, una pregunta para la doctora de Manuel Gutiérrez. O sea, desde Madrid nos preguntan, oye, ¿y esto cuánto tiempo ahorra, ¿no? Es decir, ¿sabemos cuánto tiempo se gana al utilizar esta herramienta? Yo creo que hay trabajo previo, ¿eh? No es, ya lo he dicho, esto no es automático, subo los informes de alta, subo la información y al minuto 3 lo tengo todo. Hay mucho trabajo previo de poner en marcha esta herramienta.
También debo decir que el mucho trabajo previo que me costó a mí con el proyecto piloto en nefrología no ha sido el mismo, ni mucho menos ahora con la parte de COVID. Cuando conoces la herramienta y ya la has estructurado, los informes de alta del hospital son similares en todo el hospital. Hay mucho trabajo hecho previamente y luego sí que es mucho más rápido. Yo debo decir que una vez has entrado en contacto y se han estructurado los datos por primera vez, la respuesta que tienes es mucho más rápida que la de rellenar manualmente una base de datos, teniendo en cuenta que el detalle, como decía Roberto, con este análisis pues hay cosas que no las podemos tener, obviamente. Una pregunta que lanzo a los dos, y así de manera telegráfica. Pero ¿esto genera confianza al clínico? O sea, es decir, tú, ¿cómo generas esa confianza? ¿Me fío de lo que me dice esa base de datos? Porque al final, ¿cómo lo veis? Debo decir que pasas por días de desconfianza inicialmente, ¿vale? Cuando al principio no conoces la herramienta, no la has trabajado y tú dices, esto va a ir muy rápido, yo le pido hipertensión y me saca todo. Y entonces empiezan a salir cosas como antecedente de hipertensión en su padre y cosas por el estilo. Piensas, bueno, aquí me van a salir un montón de datos que no van a ser reales, ¿no? Por eso, en el proyecto inicial nos centramos mucho en cosas que sabíamos que podían ser reales, que podíamos interpretar de manera clara, y aquí hemos ido un pasito más lejos y hemos introducido la posibilidad de incluir reglas delante y detrás de las etiquetas que nosotros buscamos. Esto es un paso previo, obviamente siempre se te puede colar, ¿no?, algún informe en el que tú no hayas incluido esa regla para descartar un falso positivo, y como ya he dicho, somos muy ingeniosos a la hora de escribir, ¿no? Así que hay que hacer un trabajo previo. Ahora mi confianza en la herramienta es grande, no diré que es total, porque obviamente pueden haber errores, pero con el trabajo previo yo pienso que nos puede dar información muy valiosa y muy real. Roberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Fiable, sí o no? Bueno, es fiable, pero a pesar de todo, lo que decía, nosotros hemos puesto un sistema de control de calidad. Yo creo que los datos, si no confías en los datos, no tienes nada que hacer, ¿no? Por tanto, el hecho de que nos sintamos cómodos y digamos que los datos que estamos manejando son reales es fundamental. Creo que hay que garantizarlo. Perfecto. Os ha dicho que están llegando preguntas y sumaremos unos 3 minutos más, O sea, no acabaremos en punto, no somos británicos en el cierre, pero porque nos están llegando preguntas al tema de Folsonomy. También nos preguntan desde Madrid qué límites tiene esto, ¿no? Es decir, y ligado con esto, decir, oye, ¿esto podemos meter todo? O sea, podemos meter todo, cualquier tipo de fichero, de información, etcétera, y luego, ¿dónde está el límite? Os pido una respuesta telegráfica, porque me quedan 2 preguntas más que quiero resolver. Yo no sabré decir dónde está el límite, porque Bismarck nos tendría que decir dónde está el límite de esto. Lo que sí que puedo contestar es que lo que hemos ido generando nosotros como problemas, como dificultades, se ha ido solventando y han ido avanzando en cuanto al análisis de estos datos. Y obviamente se puede meter todo. Yo creo que no nos podemos quedar, si queremos utilizar esta herramienta, en los informes de alta. Hay mucha más información en otros sitios de la historia clínica del paciente. Luego hay una pregunta, perdonad que coja yo, hay una pregunta que es para mí, que me preguntan en el contexto del Hospital del Mar, que si esta herramienta ayuda o qué recorrido tiene, ¿no? Herramientas como esta para nosotros es importante. De hecho, estamos ahí lanzando otros proyectos basados en la herramienta, y no solo para los informes de alta, sino para que toda nuestra base acabe pasando por una herramienta de text mining o de lenguaje natural que nos permita generar bases de datos como mínimo de una primera instancia de manera automática. Y eso con el doctor Werry estamos ahí a ver si somos capaces de rellenar la base de COVID de RedCap, ¿no? Este sería, vamos, que es básicamente la respuesta es sí. Es decir, la idea es introducir herramientas que nos permitan extraer los datos. Estamos en un proyecto de generar un data lake y la entrada sería
a partir de diferentes fuentes, y una sería esta, y este Data Lake es el que luego utilizaremos de manera estructurada, ¿no? En estándares OMOP o en diferentes estándares internacionales, se utilizaremos para ir más adelante. Siguen llegando preguntas, me dice que podemos ampliar un poco más, yo las lanzo. Tengo una pregunta última, pero que sería, porque alguna pregunta que no va ligada básicamente a la ponencia, pero sí al COVID. Vale. Dice, la leo, porque dice, ¿existe la posibilidad de ir rellenando una base de datos de manera prospectiva automáticamente utilizando las variables que se manejan en la clínica? Es decir, ¿no habría que codificar más la actividad clínica diaria? Lo que en el fondo hablamos hoy es rellenar respectivamente bases de datos. Y esto lo hace Juan Pablo. Yo tengo mi respuesta, pero no es en mi momento. Os lo lanzo a los dos. ¿O qué quieres tú, Roberto? Nosotros, ya decía cuando estaba presentando antes un poco el proyecto y demás, nosotros en nuestra unidad de HV lo que estamos intentando de alguna manera es sistematizar todo el proceso asistencial de tal manera que el proceso asistencial vaya acompañado a la propia recogida de datos, de tal manera que definamos previamente qué es lo que queremos evaluar en los determinados pacientes, obviamente dejar campos libres, pero de tal manera que eso permita sistematizarse. Por tanto, yo creo que sí, y que de hecho creo que es incluso deseable. Buscaremos, o sea, de alguna manera conseguiremos una homogeneización y de alguna manera se puede tratar de cumplir unos objetivos y todos hacerlo más mesurable. Por tanto, yo creo que sí. Yo me apunto rápidamente. Yo como toco temas de innovación puedo decir alguna cosa un poquito más. Yo creo que al final tendríamos que ser capaces de tener que meter información estructurada tampoco lo menos posible. Es decir, que los sistemas tuvieran capacidad de estructurarlo lo máximo. Pero esto estamos hablando muy largo recorrido y seguramente no será. Una pregunta para Laia y luego una para Roberto. Una es, ¿qué esfuerzo ha supuesto esto? Porque yo decía, oye, ha habido que dedicarle mucho tiempo a montar todo, ¿no? A que el sistema tenga capacidad de leer de manera correcta aquello que se le enseña. Es decir, ¿cuál ha sido tu vivencia? Es decir, oye, es una cosa que hay que meterle mucha moral porque si no, bueno, el primero sí, pero luego... Yo creo que la respuesta es un poco esta. Hay que meterle mucha moral inicialmente. En el proyecto inicial con Nefro, muchísima moral, porque entre otras cosas yo no tenía ni idea, no le veía la utilidad a esto, ¿no? Era una cosa demasiado abstracta para mi cabeza inicialmente, como para entender hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Y fueron muchas horas de trabajo con ellos y al final ves dónde llegas, pero las horas previas no. Esto ha sido mucho más rápido, como he dicho antes, ¿no? El conocer ya cómo están las altas, cómo funciona la herramienta, qué es lo que buscamos. Esto ha hecho ganar un montón de tiempo. Si en el proyecto inicial pues se empezó, te diré que hubieron unas vacaciones de por medio y lo que tú quieras, ¿no? Pero quizás desde el principio hasta el final tardamos pues 5 o 6 meses en tener respuestas a esto. Esto ha sido pues muchísimo más rápido, con mucha más información en mucho menos espacio de tiempo del que utilizamos inicialmente, ¿no? Luego está la salvedad de que, bueno, si esto es una cosa a utilizar, ¿no? En un hospital entero, cada servicio, cada informe de alta de cada servicio tiene sus particularidades y por lo tanto tiene que haber alguien detrás que sepa cómo están las cosas y qué es lo que buscamos, ¿no? Sí, sí. Ligado con esto, os digo, estamos haciendo un proyecto con dolor, el manejo del dolor, y el proyecto que estamos también con Roberto a ver que ese es muy ambicioso, que es coger todo el curso clínico y a partir de aquí automatizar el relleno de REDCap. Hacer una pregunta, Roberto, para ti, que dicen que está fuera de lo que está, pero no, o sea, está relacionada, pero no es bien la... Si puedes explicar algo de la vivencia COVID en el Hospital del Mar. En el Hospital del Mar hemos tenido mucha presencia, yo creo que hemos hecho un trabajo excelente desde el punto de vista de la capacidad de darle la vuelta al hospital en poco tiempo, con un trabajo en equipo donde todo el mundo ha estado de manera colaborativa, con unos liderazgos, yo creo que muy bien
fuertes en el sentido de que han tenido capacidad de liderar transformación en poco tiempo. Y me pregunto si podéis explicar algo de la experiencia, no sé, tú mismo. De hecho, tú lo has dicho, es decir, creo que nos encontramos de forma más o menos súbita con un problema muy grave que afectaba sobre todo muy directamente a nuestros pacientes de una forma muy clara y fuimos capaces de forma uniforme todo el hospital ponerse a trabajar con el mismo objetivo, ¿no? Y ha sido, pero es que todo el mundo, y yo creo que estoy de acuerdo que probablemente el liderazgo en esto es muy importante, porque es decir, si tienes un referente claro, todo el mundo va detrás claramente, y esto es un poco lo que aquí ha pasado, y todo el mundo ha ido en la misma dirección. Y yo creo que la transformación en cuestión de días, más que semanas, de toda la unidad de hospitalización quirúrgica médica con la incorporación de médicos de diferentes áreas, tanto médicas como quirúrgicas, la atención de estos pacientes con un entrenamiento acelerado, ¿no? Pero enfermería ha pasado de trabajar de turnos determinados a otra determinada manera, conociendo la patología, ¿no? Pero, y lo que hablábamos, ¿no? Estudiantes de medicina que se han ofrecido a esto, es decir, ha sido un trabajo colectivo y yo creo que colectivo con un objetivo claro y con una dirección también clara con el objetivo en común. Yo creo que la experiencia dentro de lo ominoso, ¿no? De lo terrible que ha sido el proceso la experiencia ha sido buena porque bueno, nos han puesto a prueba de una forma muy, creo que muy contundente y creo que como, por lo menos el hospital nuestro como institución en ese sentido ha sabido responder de una forma, yo creo que, bueno, con el paso del tiempo lo valoraremos, ¿no? Pero yo creo que ejemplar, muy bien. ¿Quieres añadir algo, Laia? No, yo creo que lo ha dicho todo ya. Los liderazgos han funcionado bien y el resto hemos ido detrás. Sí. Algunos hemos hecho cosas raras también, que no. Bueno, es que ha sido una experiencia con lo dolorosa que ha sido. Yo creo que también nos ha hecho crecer a todos un poco también como personas, ¿no? Yo creo que estamos ya en el tiempo. No sé si queréis hacer una última frase. Nos da tiempo que podáis lanzar un mensaje. Imaginaos que tenéis delante gente que se quiere meter en el lío de mantener una base de datos con datos no estructurados, que no sé qué. ¿Qué mensaje, qué recomendación, aquello para llevar a casa, ¿no? Le lanzaríais? Laia. Pues yo diría que lo más original puede transformarse en datos estructurados por mucho que nos empeñemos a escribir de la manera que lo hacemos, que somos muy originales, realmente. Roberto. Yo creo que el COVID nos ha enseñado a los médicos en general, digo los médicos porque es el sector que conozco, en que es muy importante protocolizar todo de una manera muy clara y además ceñirse a eso, y eso lleva asociado el que podamos traducirlo en datos estructurados o no, pero que sea lo más homogéneos posible, ¿no? Y creo que esta es un poco, hemos abierto el camino y creo que ahora es el momento de seguirlo. Pues muy bien, os quiero agradecer las presentaciones. Yo que ya me las sé, pero han sido excelentes y yo creo que nos habéis aportado conocimiento esta tarde. También agradecer al público, ¿no? que ha estado aquí y las preguntas que han compartido con nosotros. Como no, agradecer a Bismarck, que nos está ayudando también en todo este desarrollo y sobre todo agradecer este acompañamiento de Ferrer que nos está dando soporte para poder evolucionar proyectos de este tipo que a veces no son el proyecto clásico y parece con cierta incertidumbre, pero que nos permite avanzar hacia un territorio seguramente mucho más provechoso, sobre todo para nuestros pacientes. Gracias y si os parece damos por cerrado el seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.